en parte algunas de las reflexiones que voy a compartir con ustedes hoy pues surgieron de esos debates durante algunos veranos con algunos médicos y con algunos estudiantes de medicina de esta facultad que vinieron a España, en algunas ocasiones a las Islas Canarias, en otras ocasiones a Madrid, y tuvimos conversaciones muy interesantes sobre la sanidad, sobre la salud y sobre qué ocurría cuando uno trataba de institucionalizar la sanidad en marcos diferentes, en un marco más cercano a un marco de libertad económica y mercado, de libertad de relación entre médicos y pacientes, en contraste con otro marco en el que la sanidad se provee por medio del Estado o por medio de algún tipo de monopolio o de agencia en condiciones de privilegio monopolística, ¿no? Así que gran parte de estas reflexiones tienen ese origen y me alegra pues haberlas madurado con esos estudiantes que vinieron a España varios años seguidos y devolverle a ustedes ahora estas reflexiones para que podamos debatir. Bueno, vamos a empezar por el juramento hipocrático, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Es interesante porque cuando vamos a un poco a lo que es la historia de la medicina, nos encontramos con que hay dos principios básicos que parecen estar ahí en la historia de la medicina, que es que lo encontramos en el juramento hipocrático, aquí escrito en forma de jeringuilla, y viene a decir dos cosas, ¿no? El médico en su relación con el paciente, de lo que viene a hablar es de la relación entre el médico y el paciente. Y principalmente, aunque podemos analizar y entrar en debates y en sutileza, habla de dos cuestiones. Por un lado, de la privacidad de esa relación, de que eso es una relación privada entre el médico y el paciente, de la confidencialidad de esa relación entre el médico y el paciente, y por lo tanto habla de una relación privada, de un profesional que da un servicio a una persona, ¿no? Y por otro lado habla también ese juramento del daño o de la ausencia de daño, que el médico en su relación con el paciente debe de evitar a toda costa el daño, debe evitar a toda costa dañar al paciente. La idea del juramento hipocrático es un poco la idea de la medicina, del ejercicio de la medicina, del ejercicio profesional de la medicina durante cientos o durante miles de años. Y muchísimas instituciones se fueron desarrollando en torno a estas dos ideas clave. Muchas instituciones van desarrollándose con una serie de incentivos que tiene el médico a dar el servicio de la mejor forma posible para que sus pacientes queden contentos y a su vez hablen bien de su servicio a otros pacientes, y así el médico pueda ir viviendo de su servicio de tal modo que si lleva a cabo errores, esos errores quede claro que son errores humanos, y que esos errores humanos de todas formas los va a pagar el médico, los va a pagar porque su prestigio va a disminuir. Y entonces vemos que se va formando toda una serie de relaciones que tienen que ver con eso, con la relación de confianza que van generando médico y pacientes, ¿no? Todas esas instituciones, algunas de ellas hablaremos luego de ellas, entramos en un camino muy distinto a este largo proceso de crear instituciones fortaleciendo esa relación, esos vínculos entre el médico y el paciente, hacia 1942, 1948. ¿Qué ocurre en 1942 y en 1948? En el 42 se forma una comisión en el Reino Unido, que es la Comisión Beveridge, y esa comisión trata qué hacer con la sanidad. Si llevar a cabo algún tipo de reforma en la sanidad, estudia la situación de la sanidad y la medicina en el Reino Unido, y en esa comisión pues llegan a la conclusión de lo que hay que crear es un sistema nacional de salud, que la relación entre el médico y el paciente quizá no sea lo más importante, porque vienen a decir que el médico tiene toda una serie de incentivos que a lo mejor no son los incentivos de la nación o no son los incentivos de la sanidad pública. Entonces se propone la creación de un sistema nacional de salud. Y efectivamente en 1948 se crea el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, que es el Sistema Nacional de Salud que se ha tomado como ejemplo para muchos otros sistemas nacionales de salud. Por ejemplo,
En mi país, en España, la sanidad pública se diseñó a imagen y semejanza del sistema del Reino Unido y se copió prácticamente en todas sus cualidades, en todas sus características de las que vamos a hablar en un momento. Este señor es Beveridge, en esa época, cuando estaban discutiendo sobre los cambios en la sanidad. Ya digo que en ese caso lo que se decidió, a raíz de los trabajos de la comisión que él presidía, fue el pasar de un modelo en el que la relación de la medicina era una relación médico-paciente, una relación privada, por lo tanto, una relación en la que los incentivos estaban muy claros por parte del médico, era valorar cuánto tiempo le dedicaba a cada uno, el sopesar muy bien qué medicina, los efectos de cada medicina, cuánto podía a lo mejor alargar la vida de alguien, pero a cambio cuánto podía sufrir el paciente, etcétera, etcétera, siempre de acuerdo con el paciente. Siempre de acuerdo con el paciente, porque si el paciente no comprendía la labor del médico, eso podía tener a su vez efectos muy perjudiciales para el médico, ¿no? Aquí tenemos un par de imágenes de cuando es aprobada la reforma sanitaria, esa reforma sanitaria que es un nuevo paradigma en la historia de la sanidad, donde el Estado pasa a ser un poco el eje organizador de la sanidad. Y el médico va cambiando progresivamente de ser el protagonista junto al paciente de la salud, de la medicina, pasa a tener un nuevo papel. Ahora el Estado ocupa un papel central en la sanidad, en la salud, y el médico pasa a ocupar un papel como si fuese un factor de producción más. Como si dentro de un gran engranaje, dentro de un gran esquema, dentro de un gran mecano, el médico pasa a ser, en esa organización llevada a cabo por el Estado, una pieza más de ese engranaje para proveer la salud pública a todo el mundo. Ya no es la salud de alguien específico, con unas circunstancias específicas, sino es proveer la salud general, la salud pública. Se dan varias circunstancias muy curiosas en el Reino Unido. De algunas de ellas hablaremos luego, como por ejemplo, bueno, pues que con el nuevo sistema se va perdiendo esa relación de confianza entre el médico y el paciente, se empieza a generar el fenómeno que luego veremos de las listas de espera, pero sobre todo hay algo que es en lo que me quiero centrar ahora, que es importantísimo en ese primer momento. Muchos médicos empiezan a abandonar la profesión. Y de hecho, en el Reino Unido pasamos de una situación en la que había aproximadamente 44.000 médicos ejerciendo la medicina, a una situación en la que pasan a haber 17.000 médicos ejerciendo la medicina de forma privada, digamos, ejerciendo la profesión de la medicina. Si atendemos a cuál es el resultado de unos modelos y de otros, si tratamos de compararlos, nos encontramos con algo curioso. Depende de qué índice miremos, pues veremos que unos índices dicen que el sistema público es un gran éxito y otros índices nos dicen que el sistema público es un fracaso, o mientras más centralizado y más llevado por el Estado, más triunfa, y en cambio otros índices nos dicen que más fracasa. Entonces es difícil entender bien qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si atendemos al informe del año 2000 de Naciones Unidas sobre la sanidad en el mundo, nos encontramos con que los principales países donde el gobierno se ha convertido en el protagonista de la provisión de los servicios de salud, aparecen arriba del todo en la tabla. España, por ejemplo, aparece como el país número 6 del mundo, la sexta mejor sanidad del mundo. Esto para cualquiera que haya pasado por España es realmente curioso y chocante, porque ahora vamos a ver un poquito cuál es la situación de la sanidad pública en España, y desde luego si España es el número 6, ¿cómo será la sanidad por debajo del número 6, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a otros informes, como por ejemplo el de Health Consumer Powerhouse, una organización sueca que se dedica todos los años a sacar índices de calidad, España aparece, si no recuerdo mal, en el puesto 22 de unos 30 países europeos. Es decir, pues solo mirando la Unión Europea, España ya aparece pues en la cola de la Unión Europea. Y ahí uno lo que se pregunta es cómo es posible que en dos índices distintos pues un país como España tenga posiciones tan diversas, ¿no?
tan distintas. La respuesta posiblemente sea que mientras que el primer índice se enfoca en la igualdad, cómo de igual es el servicio, cómo de igualitario es el servicio, entonces lo que te resulta es que España, Inglaterra y otros países aparecen muy arriba porque es muy igual el servicio. En cambio, otros índices como el de Health Consumer Powerhouse, lo que viene a indicar es cómo, cuál es la calidad, desde el punto de vista del paciente, cuál es la calidad que él percibe del servicio recibido. Y en ese índice, por ejemplo, les comentaba que España tenía el año pasado el puesto número 22 de 32 aproximadamente países europeos, con lo cual no es tan buen puesto ya, ¿no? Así que lo que me gustaría hacer es tratar de hacer un poco un diagnóstico de los principales problemas de la sanidad, tal y como la conocemos, al menos en la mayor parte de los países desarrollados en los últimos 60 años, para luego tratar de ver un poco cuáles pueden ser las soluciones a estos problemas y luego discutir con ustedes qué es lo que está pasando en realidad y cuáles son quizás las propuestas más prometedoras de mejora de la medicina y de los servicios de sanidad. La primera característica, vamos a repasar las tres grandes características de los sistemas públicos de salud. La primera, quizás es la que les comentaba antes, la igualdad. Y de hecho, ya decía que en aquel informe de Naciones Unidas, que no ha vuelto a salir, por cierto, aquel informe generó mucha polémica cuando se vio que España aparecía en el número 6 del mundo, generó tal polémica que luego no volvió a repetirse ese informe. Pero una de las características típicas de estos modelos centralizados y donde el Estado juega un papel fundamental es la igualdad. Por ejemplo, en algunos países, claro, la cuestión es cómo defines igualdad en medicina. En algunos países la igualdad se ha definido como que todo el mundo tenga el mismo acceso, que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceso a la sanidad. Y la forma de conseguir esto no es sencilla, porque como se pueden imaginar, tener el mismo acceso, vivas donde vivas, trabajes donde trabajes, tengas las condiciones de partida que tengas, pues es algo realmente complejo. En general, la mayor parte de las legislaciones que han tratado de llevar la igualdad al campo, la igualdad en el acceso a la sanidad, lo han hecho a través de lo que llaman sistemas ambulatorios. Es decir, llenar el país de pequeños establecimientos en los que se te da el servicio de la sanidad pública, ¿no? Entonces, más o menos vaya donde vaya uno, pues se encuentra con un pequeño establecimiento, con alguien con una bata blanca y que le atiende cuando tiene un problema de salud. ¿El problema de esto cuál es? El problema y sobre todo en relación a los siguientes factores que vamos a ver. Pues que si llenamos el país de pequeñas oficinas donde atendemos la salud, pues nos podemos ir olvidando de que los médicos de forma independiente hagan el mismo servicio, den el mismo servicio. Si nosotros llenamos el país de pequeñas oficinas en las que damos ese servicio a través del Estado, vamos a generar una competencia, que llamaríamos competencia desleal, y muchos médicos van a decir, pues si enfrente de mí, si el Estado con dinero del contribuyente me pone la competencia enfrente de mi puerta, yo dejo de dar el servicio, ¿no? Y eso es un poco lo que veíamos en Inglaterra, que se pone en marcha el Sistema Nacional de Salud y en pocos años pasan de 44.000 a 17.000 médicos ejerciendo de forma independiente la profesión médica, ¿no? Ese es quizá el efecto más conocido de esta característica del sistema público. Otra característica muy conocida también es la universalidad, el que todo el mundo tiene acceso. Y claro, ¿cómo garantizamos que todo el mundo tenga acceso a estas grandes estructuras de provisión sanitaria?
Pues en general la forma es pues creando grandes centros, ¿no? Creando grandísimos centros a los que los pacientes pueden ir y en los que te pueden tratar de todo tipo de problemas, ¿no? En un mismo centro tratamos problemas muy diversos que poco tienen que ver unos con otros. La universalidad, por otro lado, es una característica muy interesante, un factor muy interesante porque, digamos, si el problema de partida que argumentan quienes quieren que el Estado provea la sanidad es que algunos a lo mejor no pueden proveerse por sí mismos del servicio de salud, es decir, si el problema es que a lo mejor, porque claro, estaremos todos de acuerdo que la mayor parte de la gente o una gran parte de la gente más o menos se las arregla por su cuenta, ¿no? Conoce a un médico que le trata a un precio, a otro precio. Además era típico, precisamente hasta los años 50, era típico el que los médicos cobraban diferente precio. A las familias con más dinero les cobraban algo más, a las familias pobres, o sea, con menos dinero les cobraba menos, y a los pobres muchas veces no les cobraban nada. Precisamente hacía una diferenciación de precios los médicos porque conocían a sus pacientes, porque tenían una relación muy directa, muy estrecha con sus pacientes. Con la universalidad y estos grandes centros donde viene todo el mundo, todo esto se va perdiendo. Pero lo que iba es que el argumento es, muchas veces para crear estos modelos estatales de salud, es a lo mejor hay algunos que no pueden, que aún así no pueden, que aunque el médico diferencie, algunos se pueden quedar fuera sin servicio. Y la solución es universalidad. Todo el mundo pasa a tener un lugar donde el Estado le provee de salud, ¿no? Yo siempre digo que esto es como si lo pasásemos a otro campo, si lo pasásemos, por ejemplo, al campo de la alimentación, es como si el Estado dijera, es cierto que la mayor parte de la gente tenga más dinero o menos dinero, al final más o menos consigue alimentarse, pero tenemos que reconocer que algunos no lo consiguen, que algunos tienen dificultades para llegar a alimentarse a fin de mes. Luego, solución, comedores universales. Creemos comedores que todo el mundo tiene que pagar, donde come la gran mayor parte de la gente y se da gratuitamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con muchos de los restaurantes que hay alrededor? Pues seguramente irán cerrando, ¿no? ¿Y qué pasa si abrimos restaurantes de este tipo por todo el país? Pues que van a tener que diferenciarse muchísimo. Va a ser un esfuerzo de diferenciación enorme el que tengan que hacer los médicos para poder en este caso los cocineros, o los que emprenden, los empresarios que tienen empresas de restauración, para poder sobrevivir. Porque ante esta competencia desleal es complicado sobrevivir, ¿no? ¿Y qué pasaría? Que perderíamos la relación entre los empresarios de restaurantes y los cocineros y sus clientes. La perderíamos inmediatamente. Ya no sería una relación directa en la que pasan a verte por la mesa y te preguntan que qué tal, si te ha gustado o no te ha gustado, porque eso deja de tener sentido cuando se pierde la vinculación directa entre el cocinero, entre el chef y el cliente. Pero en la sanidad estamos hablando de lo mismo, o sea, el ejemplo realmente es equiparable, ¿no? Es como si como si en la alimentación decimos, pues venga, ahora universal, comedores para todo el mundo, para todo el país. Yo creo que no hace falta extenderme mucho en la argumentación para defender que si hiciéramos eso, la calidad de esta comida que tenemos por aquí no sería muy elevada, ¿no? En general lo que recibiríamos en este tipo de comedores sería una comida bastante mediocre, porque ¿qué incentivos tienen los que llevan estos comedores para que la comida sea más o menos personalizada, que tenga que ver con los gustos y con las necesidades de cada una de esas personas que está sentada ahí? Pues los incentivos son muy pocos, bien pocos. No así en el caso de los diferentes restaurantes que viven de sus clientes y que por lo tanto tienen que preocuparse por cuáles son sus gustos y sus necesidades. La otra gran característica, la tercera gran característica de los sistemas públicos es la gratuidad. Es decir, es gratis. No cuesta nada, dicen algunos.
Claro, que sea gratis no significa que no cueste nada, ¿no? Que algo sea gratis no significa que no cueste, alguien lo tendrá que pagar. Si nosotros ponemos un comedor gigante, o más, 100 comedores gigantes por el país, alguien pagará esos comedores gigantes. Y si ponemos hospitales y ambulatorios por todo el país, alguien tendrá que pagarlo. El que sea gratis el servicio no significa que no cueste nada mantener esa estructura, mantener esos edificios, mantener ese servicio. Lo que sí ocurre es que cuando decimos que un servicio es gratis, a pesar de que alguien lo esté pagando, cuando anunciamos la gratuidad de un servicio, y no solo la anunciamos, sino que cuando alguien va a por el servicio se encuentra con que no tiene que pagar nada, nos encontramos con varios efectos muy conocidos en economía. El primero de todos es este que ven aquí, no sé si se ve desde ahí, pero esto es una cola, ¿no? A precio cero, ¿qué ocurre? O a precio muy bajo, simbólico, pues que muchísima gente dice, pues yo voy a consumirlo, yo voy a consumir más de esto. En España, por ejemplo, donde la sanidad es totalmente gratuita, es de los pocos países donde es totalmente gratuita, los españoles van una media de 10 veces al año al médico, que es un 60% más que en otros países donde sí tienes que pagar algo por la sanidad. Y los españoles van un 50% más a urgencias de lo que van otros ciudadanos. No es que los españoles se pongan más enfermos que otros, no, todo lo contrario, los españoles se ponen menos enfermos que otros ciudadanos de Europa. Sin embargo, van muchísimo más al médico, porque como es gratis, pues vamos al médico, ¿no? Vamos a ver qué tengo. Y además van muchísimo a urgencia, porque ya que te atienden gratuitamente, vamos por urgencia, que en caso de que tenga una relevancia medianita, pues me van a atender rápidamente. Enseguida voy a estar atendido, mientras que si voy por la otra vía, por la vía normal, ambulatoria, pues pueden tardar un par de días en atenderme. Entonces, lo primero que nos encontramos son colas, porque ante esta situación, pues todo el mundo quiere el servicio. Ante un precio, los economistas suelen decir, si el precio se acerca a cero, la demanda se acerca a infinito, se dispara, ¿no? Cualquier producto que ustedes lo lleven, que tenga un mínimo de interés, si ustedes bajan el precio lo suficiente, pues verán cómo la demanda se dispara. Si los iPhones, en vez de costar pues $600, costaran $5, seguramente que en vez de vender, creo que vendieron 4 millones en unos pocos días del iPhone 5, pues venderían muchísimos más millones. No es que vendiesen muchos más millones, es que tendrían una lista, una cola de millones y millones y millones de personas que querrían comprar, posiblemente cientos de millones de personas que querrían comprar el iPhone 5, ¿no? Bueno, algo parecido pasa en la sanidad. Pero aquí tienen lo que ha ido sucediendo con las listas de espera, que ha ido subiendo con el tiempo, ¿no? Esto es un problema que tenemos en España también. Las listas de espera son bastante largas y en ocasiones ocurre que entras en listas de espera que tienen un periodo mucho más largo que el que se supone en el que los protocolos dicen que habría que operarte si de verdad tienes lo que se piensa que tienes. Y ocurre desafortunadamente que muchísima gente muere en la lista de espera. Muere antes de que le intervengan porque le dan lista de espera para dentro de 4 o 5 meses, cuando a lo mejor tiene pues un tumor que hay que intervenir pues muchísimo antes. Y esto es algo que desafortunadamente si buscan un poco en Internet es una constante en muchos de estos servicios gestionados desde arriba, desde el Estado, muy centralizados, y donde este tipo de sutilezas, digamos, ¿no?, de quién realmente lo necesita más y antes, pues esa información se pierde en esos entramados gigantes donde el médico no es más que, ya digo, un factor más. Si la relación fuese directa médico-paciente, el médico enseguida diría, no, este paciente que es cliente mío, yo lo he observado y he visto realmente la situación real de él, que es de una determinada urgencia y hay que operarle antes, ¿no? Pero esos incentivos se pierden en ese mundo en el que el médico no es más que una pieza más de todo un engranaje muy grande. Así que vemos que no hay tal cosa como un almuerzo gratuito y mucho menos como una sanidad que no cueste nada. La sanidad cuesta, la pagan algunos, la paga la mayor parte de la población. El problema es que no hay esa sensación directa entre quienes la pagan y quien recibe el cobro.
El médico no tiene la sensación de estar recibiendo, a no ser que sea un médico que tenga la suerte de hacer ejercicio libre de la profesión médica, cosa que no suele ocurrir donde tenemos estos sistemas nacionales de salud, pues el médico no tiene la percepción de estar recibiendo del paciente. Y cuando el médico no tiene la percepción de estar recibiendo del paciente, los incentivos, estos de los que hablaba, pues se van perdiendo, ¿no? El médico ahí tiene la percepción de recibir el dinero del Estado. Y en otros casos, pues de una gran aseguradora, pero no tiene la relación directa. Hay un tercer agente que está de por medio y que pone las reglas de la relación entre el médico y el paciente. Aquí tienen una caricatura del tema de las listas de espera, ¿no? Y esto es algo muy, muy típico. Cuando vamos a muchos hospitales españoles, uno va y realmente te hacen hacer muchas cosas que el único sentido que tienen es esperar. Es esperar y esperar y esperar, más allá de las listas de espera, para salvar los cuellos de botella continuos que tiene el servicio. Otro efecto curioso de los sistemas públicos de salud es que los diferentes niveles de la administración pública en estos sistemas públicos de sanidad pública terminan echándose la culpa los unos a los otros. Porque ¿qué es lo que ocurre? Sucede que estos sistemas tienden a un gasto bastante elevado. Porque, por supuesto, los médicos y los gestores de los hospitales que no sufren ni pérdida ni ganancia, sino que reciben un presupuesto que viene desde arriba, pues tienen la tendencia, ven problemas, detectan problemas y dicen, luego para solucionar problemas vamos a gastar más, ¿no? Vamos a poner otra máquina, vamos a poner otro edificio, vamos a poner otra ambulancia, y lo que es la logística del uso de todos esos recursos deja de tener sentido. Hay una logística muy, muy bruta, digamos, ¿no? Y entonces esos sistemas pasan a tener déficits importantes. En general, casi todos estos sistemas pierden muchísimo dinero. Pasan a tener deudas muy abultadas. Pasan a tener déficits primero y luego deudas muy, muy abultadas. Tan abultadas que lo que nos encontramos frecuentemente son disputas entre los niveles locales de la administración pública y los niveles centrales. Al tener todo el sistema de ambulatorios, que lo tenemos repartido por todo el país, los niveles locales diciendo que tienen el déficit por culpa de la administración central y la administración central diciendo que tienen el déficit por culpa y la deuda por culpa de las administraciones locales que no gestionan bien todos esos edificios que hemos ido abriendo por todo el país, ¿no? Entonces nos encontramos con esa pelea. ¿Sí? Los estados y los ayuntamientos diciendo que si la sanidad universal se hubiese puesto en el nivel estatal, todo iría mucho mejor, y el Estado diciendo que si todo esto se hubiese puesto en manos de los otros, o sea, si la carga lo hubiésemos puesto en manos de los otros, estaríamos en una mejor situación. Al final, todos van tratando de tirar de esa bola pesadísima que es ese gasto excesivo. Este gasto excesivo cuyo origen es precisamente que se ha perdido esa relación directa entre el médico y el paciente. Y entonces hay una tendencia continua a gastar sin racionalidad económica, digamos, ¿no? Otro efecto conocido, no sé si conocen a este personaje, este era uno de mis héroes hace ya bastantes años, es Joel Fleischman, no sé, ¿alguien lo conoce? Nadie. Esto era una serie que se llamaba Northern Exposure, en español la titularon Doctor en Alaska, y es un médico que se va a Alaska. Es una serie fabulosa. O sea, si miren en YouTube y los episodios de esta serie, hay concretamente un episodio, casi todos son fabulosos, pero hay uno concretamente en el que Joel Fleischman estudia en una buena universidad estadounidense, es judío, termina con honores la carrera, y entonces había recibido una beca y no había leído la letra pequeña de la beca. Y en la letra pequeña de la beca ponía que tenía que servir 4 o 5 años en Alaska. Entonces, cuando termina, él, que era un neoyorquino, que salir de Nueva York para él era un drama, ve que se tiene que ir 4 o 5 años a Alaska, ¿no?
Y entonces van sucediéndole cosas curiosas en Alaska. Y en un episodio determinado, Joel Fleischman se revela y lanza un discurso interesantísimo sobre la sanidad pública, en el que dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos estudiado, que haya estado estudiando pues 9, 10 años para formarme, que haya estado invirtiendo dinero y tiempo para formarme, para que luego me digan que me meta en un sistema público en el que yo no tengo ningún control de cuáles son los pacientes que vienen, de qué es lo que cobro, de cómo tengo que ejercer, al fin y al cabo, gran parte de lo que es mi profesión de médico, y hace una defensa muy, muy bonita del ejercicio independiente de la medicina, o del ejercicio libre de la medicina, ¿no? El caso de Joel Fleischman es un caso que empezamos a ver en muchos países europeos en asociaciones de médicos que han ido creando asociaciones porque se han dado cuenta de esto muy tarde. Se han dado cuenta que el ejercicio médico, el ejercicio libre de la medicina se ha ido perdiendo, y que al final uno estudia 10 años para luego ponerse al servicio de toda una estructura en la que él tiene poco que decir, ¿no? Y al igual que Joel Fleischman no le ven mucho sentido a esa situación. Otro efecto curioso y poco conocido, no creo que sea el caso de Guatemala, pero sí de muchísimos países, es el cómo los médicos cuando entren... A este doctor sí le conocen, supongo, ¿o no? Sí, a este sí le conocen. Es que esta serie es más reciente. Un efecto curioso de los sistemas públicos de salud es la silenciación del médico. Cuando el médico no pasa a ser más que una pequeña pieza dentro de todo ese esquema que veíamos, ocurre que al médico se le prohíbe hablar en muchas ocasiones, ¿no? Se le prohíbe hablar y se le prohíbe decir, aquí les parecerá asombroso, pero se les prohíbe hablar y se les prohíbe contar muchas cosas. O se les pide que no cuenten al paciente determinadas cuestiones. Esto lo vemos mucho en relación a los medicamentos y con la estandarización de tratamientos y con lo que decía, con la información sobre medicamentos. En el caso de los médicos quizás es más sutil. Se prohíbe cada vez más que haya relación directa entre las empresas que fabrican los medicamentos y los médicos. Se prohíbe que esas empresas organicen seminarios para los médicos, etcétera, etcétera. Pero donde se ve de forma clara es en la información no solo que los pacientes pueden recibir del médico, sino en la información que los pacientes pueden recibir de la sociedad en general sobre su situación. Otra de las críticas que recibimos es que al final en este sistema la medicina queda, o que se suelen escuchar, es que en este sistema la medicina queda reducida a ponerse una bata blanca, ¿no? A que te reciba alguien con una bata blanca, porque los índices de calidad, pues por mucho que bajen, como veíamos en el informe como les comentaba antes sobre el informe de Health Consumer Powerhouse, desde los gobiernos y desde Naciones Unidas nos siguen diciendo que es muy elevado, pues porque tienen los edificios, digamos, porque están ahí los edificios, porque hay muchos edificios, porque te reciben con una bata blanca. Pero cuando nos vamos a ver la calidad y los problemas de la sanidad, pues nos encontramos con que, pues eso, lo que veíamos, que son sistemas con una enorme deuda, que son sistemas que no son diseñados para atender flexiblemente a las necesidades de cada persona, que son sistemas donde hay grandes listas de espera, etcétera, etcétera. Bueno, algunos se contentan con que el que la atienda pues tenga una pinta como esta, pero otros en cambio piden más, y el problema es que el sistema del que hablábamos pues termina con la calidad. Otro problema muy conocido, no sé aquí en Guatemala, pero en toda Europa,
es el problema del tiempo. El médico al final, en estos sistemas, deja de ser el que decide cuánto tiempo hay que dedicar al paciente. Y entonces se le empiezan a poner toda una serie de estándares y se le empiezan a poner se le empiezan a marcar tiempos que puede dedicar a los pacientes. Entonces, es tan poquito el tiempo que queda por esas listas de espera, por esa masificación, por ese precio cero del que hablamos antes, por ese gratis total, que en España ha habido asociaciones de médicos, pero de miles de médicos que se han unido para pedir, dependiendo del caso, 5 o 10 minutos para cada paciente. Para pedir que por ley se establezca que al menos tienen 5 o 10 minutos para cada paciente, porque no tienen 10 minutos para cada paciente, no lo tienen. Tienen que tratarles como churros. Entran por un lado, quítese la camisa, a ver, póngase ahí, plap, plap, fuera, salga por la otra puerta, que entre el siguiente. Entonces, por increíble que parezca, ese país que es el número 6 del mundo, tenemos a miles de médicos haciendo manifestaciones en la calle pidiendo que les den 5 o 10 minutos, dependiendo del caso, para atender a sus pacientes. Quizá también, esto no lo puse, pero quizá también eso explique, o todas estas circunstancias expliquen que tengamos en España una fuga de médicos, y no solo en España, en otros países europeos, que tengamos lo que llaman la fuga de médicos. Es decir, médicos que dicen, en estas circunstancias yo no quiero seguir ejerciendo la medicina. Yo no quiero seguir ejerciendo la medicina tratando a los pacientes como churros o como un proceso en cadena, y como una factoría en cadena, y entonces me voy a otro sitio donde esto esté bien valorado, donde por supuesto me paguen más, porque esa es otra paradoja del asunto, ¿no? En estos sistemas que se consideran muy desarrollados y muy capital intensivos, donde se ha invertido mucho en sanidad, los sueldos de los médicos son relativamente bajos si lo comparas con cualquier otra profesión. Entonces los médicos terminan preguntando, yo estudio 10 años, 12 años, se supone que me forman muchísimo para poder tomar decisiones, al final no me dejan tomar decisiones, no me dejan a veces ni siquiera hablar muy abiertamente, no me dejan dedicar el tiempo que yo quiero dedicar, me voy para otro lado. Y no me pagan bien, me voy para otro lado, ¿no? Y eso ocurre con miles y miles de médicos. En España tenemos una auténtica fuga de médicos y en muchos países europeos hay fuga de médicos hacia otros países. Aquí venía lo que les comentaban antes. Después tenemos la relación de todo este modelo, de todo este sistema, con las medicinas, con los medicamentos. Se dice siempre que desde las autoridades públicas se dice que los pacientes tienen que ser responsables a la hora de tomar medicamentos, ¿no? Después de haber hablado con los médicos, y que tienen que ser responsables. Pero lo cierto es que se les trata como unos irresponsables. El tratamiento que se hace de los pacientes, en el caso de la medicina, es de auténticos irresponsables. El caso quizá más espectacular es el caso de la información al paciente, del que ya les anunciaba antes. En la Unión Europea y en muchos otros países, la información al paciente sobre medicamentos está restringida. Y cuando digo restringida, casi debería decir está prohibida. Pero prefiero quedarme en restringida porque hay algunos medicamentos que sí se pueden, sobre los que sí se puede informar. Aquí no está prohibida, supongo, ¿no? La información sobre medicamentos y los anuncios en la tele. ¿Hay anuncios en la tele sobre medicamentos? Bien, pues en Europa, por ejemplo, no. En Europa hay una directiva europea que dice que queda prohibida la información, lo que llaman la información directa al paciente. ¿Qué significa esto? Que las empresas farmacéuticas y cualquier organismo que no sea el médico que trabaja en el hospital o el médico que está ejerciendo la profesión, que nadie puede informar, que solo el médico puede informar sobre las medicinas, ¿no? Y ya decía yo antes, con ciertas limitaciones. Pero el paciente no puede recibir información de otras fuentes. El paciente no puede recibir información de otras fuentes. O al revés, queda prohibido informar al paciente si no es su médico. Y así quedan prohibidos los anuncios en la televisión sobre medicamentos, y así quedan prohibidos las octavillas o los folletos de información sobre medicina, quedan totalmente prohibidos. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué vamos a prohibir la información al paciente? Pues muy sencillo, porque la información
En estos sistemas, con grandes deudas, ya decíamos antes, con grandes déficits, las medicinas nuevas son las más caras normalmente. Los tratamientos nuevos, como bien sabrán ustedes, son los más caros. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas altamente endeudados? Intentar que los pacientes no demanden los últimos medicamentos, los más nuevos. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues silenciando la información sobre la existencia de los últimos medicamentos. En toda la Unión Europea está prohibido poner anuncios sobre medicamentos. En toda la Unión Europea. En ningún país europeo se puede informar en televisión o en la radio sobre los medicamentos en general. ¿Y qué se hace? Pues, y al médico pues se le establecen toda una serie de normas, toda una serie de reglas que le llevan poco más o menos que a lo mismo. Al médico no se le prohíbe hablar, pero sí se le incentiva, digamos, para que se dirija y se enfoque a los medicamentos que le interesan al sistema y no los medicamentos que realmente le interesan al paciente. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque el sistema está altamente endeudado y al Estado lo que le interesa, o al gobierno lo que le interesa es que pues se gaste poco. Más adelante, cuando el medicamento ya sea más antiguo y más barato, entonces ya sí, a lo mejor se va a poder hablar de él. Y de esta forma, en casi todos los países europeos hay leyes nacionales que prohíben la información directa al paciente, que es como se le conoce, ya sean anuncios, ya sea información directa en su casa, etcétera, etcétera. ¿A qué lleva esto? A que muchas enfermedades nos encontramos con que existen medicinas que curarían la enfermedad y no se están utilizando, o se utilizan muchísimo menos en España o en Europa de lo que se utilizan en países donde hay libertad de información sobre las medicinas. Un ejemplo sobre el que yo trabajé en un estudio hace unos años fue la osteoporosis. Como saben, hay medicamentos que detienen la osteoporosis, no que la revierten, eso no se ha descubierto aún, pero que la detienen, ¿no? Bien, en España y en la Unión Europea en general, los aparatos de densiometría son muy poquitos por cada 1000 habitantes, son muy poquitos. ¿Por qué? Y la medicina, el consumo de las medicinas contra la osteoporosis es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque no hay anuncios. Así como en Estados Unidos y en otros muchos países, ustedes tienen anuncios en los que típicamente alguien se cae de una escalera y entonces dice, ¿qué me pasa? Y alguien le dice, pues llama al doctor, a lo mejor tienes algún problema de osteoporosis. Llaman y le dicen, pues tómate tal medicina. Pues en España o en muchos países de la Unión Europea, uno se cae y está todo un poco como silenciado, porque como no has visto esos anuncios, perdón, antes, en el caso anterior sería, uno se cae y como recuerda los anuncios, que le han estado recordando que cuando te caigas, pregúntale al médico que te hagan una medición para ver si puedes tener osteoporosis. En el caso de España y otros países, pues como uno nunca ha visto esos anuncios, no se le pasa por la cabeza. Si uno tiene la suerte de tener un amigo o un familiar que sabe de esto, le dice enseguida, pide que te revisen, ¿no? Pero si no, simplemente lo toma uno como una debilidad. Y así, en el estudio que hicimos, miramos a ver cuál es la relación de tratamiento de osteoporosis en España, fue el caso que nosotros estuvimos mirando, frente a Estados Unidos y otros países donde hay libertad de información. Y veías que la diferencia es abismal, que el porcentaje de personas, sobre todo mujeres, como saben, y sobre todo a partir de los 50 años, que sufren de osteoporosis, el porcentaje de personas tratadas es bajísimo, bajísimo comparado con países como Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo antes, porque se silencia la información. ¿Y por qué se silencia la información? Pues porque están en déficit. ¿Y por qué están en déficit? Porque se han empeñado en que sea gratuito, universal y de acceso igualitario para todo el mundo. No son efectos no deseados de un sistema que a lo mejor se ha hecho con las mejores intenciones del mundo, pero que acaba en sinsentidos como este. Y ahora, en vez de enseñar los 2 o 3 gráficos que tenía después, que quizá más o menos lo he explicado con palabras, les cuento otro caso sobre el que no me acordé de hacer diapositivas. Llegamos a absurdos como el de los cordones umbilicales. Ya les explico en qué consiste. España se convirtió en el segundo mercado del mundo en custodia de cordones umbilicales en el mundo. El segundo país del mundo. Eso fue durante los años en los que no tuvimos legislación en el campo de los cordones umbilicales. ¿Por qué los cordones umbilicales? Pues por las células madre, ¿no? Se puso poco a poco, la gente iba leyendo en revistas científicas, revistas médicas, se iba hablando de la posibilidad futura de que se curen muchas cuestiones a través de las células madre. Entonces,
¿qué empezó a hacer la gente? Empezó a contratar a empresas que venían el día del parto, el día del nacimiento, recogían el cordón umbilical e inmediatamente lo llevaban a unos laboratorios, los enfriaban y ahí los mantenían. No sé si se hace aquí, pero en España se puso tan de moda que se convirtió en el segundo mercado del mundo. Las empresas españolas competían en biotecnología, en este campo, competían con las mejores de Estados Unidos. Se creó un mercado grandísimo. Como esto en parte dejaba en evidencia en que allí donde no había regulación, allí donde no lo llevaba el Estado, surgía un mercado pujante que casi todo el mundo estaba dispuesto a pagar, casi todo el mundo estaba satisfecho y en competencia, con muchos servicios distintos relacionados con el asunto de los cordones umbilicales, al Estado lo que se le ocurrió fue nacionalizar los cordones umbilicales. Entonces se sacó una ley, es la consecuencia lógica de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Se saca una ley en la que quedan expropiados los cordones umbilicales, en la que todos los cordones umbilicales tienen que ir a un banco nacional público. Aunque la ley establece que si quieren se lo puede llevar uno privado. Eso sí, el Estado puede meter la mano en el privado y quitarte el cordón umbilical. Y el día que tú vayas a buscar tu cordón umbilical, te dice, ¡ay, me lo llevé! Pero te damos el más parecido que vamos a encontrar en este momento. Entonces te dan otro cordón umbilical. Bueno, esto, ya digo, no es porque los gobernantes sean perversos, que a lo mejor también lo son, sino porque la dinámica del intervencionismo en medicina lo uno lleva a lo otro y al final acabas en absurdos como este, que el cordón umbilical queda expropiado por ley, que se saca una ley para expropiar los cordones umbilicales, ¿no? Hasta el punto que uno se pregunta, ¿de quién es mi cordón umbilical? Lo cual resulta una pregunta absurda, pero válida en el caso, por ejemplo, de España. Otro problema del que rápidamente paso por encima, del tema de la prohibición de la información al paciente, es que la producción de medicamentos tiene todas unas fases, ¿no? Uno invierte de media unos 1.000 millones de dólares para sacar cada medicamento. Unos 1.000 millones de dólares. Entre 800 y 1.100 millones de dólares, en realidad, para sacar adelante un medicamento. Si resulta que silenciamos la existencia de ciertos medicamentos porque son nuevos y caros, es decir, porque acabamos de invertir muchísimo dinero, el retorno de la inversión es muy lento y eso hace elevar el coste financiero. Eso hace elevar muchísimo el coste financiero del medicamento y lo que va a producir al elevar el coste financiero del medicamento es que las empresas que se dedican a fabricar medicamentos puedan fabricar menos medicamentos. Es decir, que tarde más en emprender un nuevo proyecto de descubrir un medicamento. ¿Por qué? Porque como se ha silenciado la información, en la fase de maduración llega muchísimo más tarde. La fase de maduración del proyecto llega mucho más tarde. Aquí tienen la diferencia con publicidad y sin publicidad, como la diferencia en la fase de crecimiento y en el tiempo en el que se llega a recuperar la inversión, de modo que podemos lanzarnos a una nueva medicina, ¿no? Otro efecto, y ya voy terminando con esta cantidad, esta retahíla de efectos del sistema centralizado y público de la medicina, es que uno no puede decidir cuándo accede a un medicamento. Es decir, uno solo accede a un medicamento cuando el Estado al final del todo dice, de acuerdo, este medicamento ya está listo, ¿no? Ya se puede utilizar. El problema es que ese proceso suele llevar unos aproximadamente 13 años. Desde que la empresa empieza a investigar en la creación de un medicamento hasta que finalmente te autorizan a acceder al medicamento, en algunos países con información libre, en otras con información semiprohibida, pues tardas unos 13 años aproximadamente en las diferentes fases hasta que puedes acceder al medicamento. Claro, nos encontramos con el absurdo de que muchísimas personas estarían interesados en probar el medicamento mucho antes, ¿no? Tenemos una serie de fases de ensayos clínicos y de acuerdo que a lo mejor es una medio locura probar algo en fase 1, pero al final de la fase 2, la mayor parte de las empresas farmacéuticas tienen una idea muy clara de los efectos que provoca un medicamento. Y muchas personas, de todas formas, están ante una enfermedad terminal. Si le dices que hay un medicamento que tiene muy buenas opciones al final de la fase 2 de solucionar un problema, ¿por qué esperar otros 6 o 7 o 8 años hasta que alguien pueda optar por el medicamento? Esto es una consecuencia muy, muy típica, y la escuela de la Public Choice la estudia muy bien,
Esto es una consecuencia muy típica cuando perdemos esas relaciones directas entre los productores y los consumidores, y al final hay un gran agente en medio, y resulta que los funcionarios que se dedican a decir qué medicinas se pueden comprar o llevar a los hospitales y cuáles no, tienen algo de responsabilidad. Ellos no ganan nada con que la medicina esté fuera antes, y sin embargo, si pasa algo, se les cae el pelo. Entonces, ¿cuál es el incentivo de estos comités de funcionarios? Pues asegurarse casi al infinito de que no va a pasar nada malo con la medicina. Que para alguien que no tiene mucha necesidad urgente de la medicina puede ser algo bueno, pero para alguien que tiene una necesidad urgente de la medicina, eso puede ser un desastre. El grado de seguridad nunca es total, siempre tienes que llegar a un compromiso, ¿no? Y el problema es que cuando tenemos sistemas centralizados públicos, la tendencia es alargarlo muchísimo. De hecho, históricamente se ha ido alargando y actualmente está en unos 13 años lo que se tarda en dar paso a una medicina. La gran pregunta es, ¿y por qué no puede decidir cada uno el riesgo que asume? ¿Por qué no puede decidir uno sabiendo qué es lo que se sabe de una medicina hasta este momento, qué riesgo asume en la medicina? Esto es lo que ha intentado o está intentando hacer con el apoyo de varios premios Nobel una persona que vendrá dentro de unos meses a la Universidad Francisco Marroquín, que es Bart Maiden. Y Bart Maiden ha lanzado una campaña mundial hace 3 años aproximadamente que se llama Free to Choose Medicine. Deja que la gente elija tener el sello de garantía total o tener un poquito menos de garantía, pero acceder a muchos medicamentos que están ya ahí, que se saben más o menos cuáles son los efectos que van a provocar, y no les hagas esperar hasta el final, porque si les haces esperar hasta el final posiblemente mueran esperando esos medicamentos, ¿no? Y Bart, ojalá que nos dé algunas conferencias mientras esté aquí, cuenta la historia de muchísimas personas para las que había medicina y que no pudieron acceder porque no tuvieron la suerte de entrar dentro de los ensayos clínicos, o entraron en la perversa modalidad de los placebos, ¿no? Del grupo de control y no pudieron beneficiarse de algo que la farmacéutica, que quien hacía el medicamento sabía que podía producir, que es mejorarle sustancialmente. Pues Bart Maiden ha hecho esta propuesta internacional que viene a ser, oiga, ese gran problema es un problema derivado del modelo que tenemos. Si ustedes quieren seguir con ese modelo centralizado público, pues sigan con él. Y entonces, quienes quieran tener el sello de ese modelo centralizado, que se esperen hasta el final del todo. Y cuando ya tengamos todos los sellos de garantía del Estado, pero aquellas personas que al menos a partir de la fase 2 quieran arriesgarse y se informen de qué es lo que se sabe de ese medicamento, que puedan tener una segunda vía de acceso. Es lo que él llama el dual track, 2 vías de acceso a los medicamentos. Sin embargo, en los modelos que conocemos, pues hay una única vía, y es esperar hasta el final o irte al mercado negro, algo que es bastante complejo y peligroso, ¿no? O tratar de pagar a algún médico que esté llevando algún ensayo para que por la puerta de atrás te meta en algún ensayo clínico, cosa que también pasa con mucha frecuencia. Otra cuestión interesante de estos modelos públicos y centralizados es que, así como en los sistemas privados las familias ahorraban para tratar de tener cubiertas sus servicios médicos y los servicios médicos después de la jubilación y la pensión, ¿no? Y eso llevaba a que toda la sociedad se ahorrase mucho. Históricamente, uno de los motivos principales de ahorro en la sociedad era esto, era tener cubiertos los servicios médicos, que era algo incierto cuándo lo vas a necesitar. Como es incierto, ahorramos. Desde que estoy trabajando empiezo a ahorrar. Y surgieron las mutualidades, ¿no? Surgieron las mutualidades y las cuentas de ahorro médico. Y la gente iba ahorrando y además iba mutualizando ese ahorro. Se creaban grandes fondos en los que nosotros nos cubríamos mutuamente. Eso hacía que hubiese un gran ahorro en la sociedad. Ese ahorro se capitaliza. No sé cuánto han visto de economía ustedes, pero cuando en la sociedad se ahorra mucho, ese ahorro se va capitalizando en inversiones y esa sociedad además va creciendo mucho más porque la gente con su ahorro va ayudando a edificar toda una serie de inversiones que llevan a que la sociedad sea más productiva, a que los trabajadores tengan mayores salarios,
y a que, como decía, la sociedad sea más productiva en general, a que haya más capital acumulado por cada trabajador que está trabajando. En cambio, el sistema de seguridad social y el de las pensiones funciona de otro modo. Ustedes no ahorren nada porque yo, papá Estado, lo tengo todo cubierto. Pero papá Estado no está ahorrando nada, tampoco. Entonces, ¿quién está ahorrando? Pues no está ahorrando nadie. Al que está trabajando se le quita una parte de lo que... al que es más joven y está trabajando se le quita una buena parte de lo que gana para gastarlo en los que son mayores, que en general tienen más enfermedades, y además en los pensionistas, ¿no? Luego, vamos quitando de un bolsillo, ven aquí que cada uno tiene, del más joven al mayor, cada uno tiene la mano puesta en el bolsillo del de delante, ¿no? En vez de ir ahorrando todos e ir capitalizando, cada uno pone la mano en el de delante y tratamos así de financiar el sistema. Es lo que llaman los sistemas de reparto, en los que se quita uno para pagar a otro, en vez de los sistemas de capitalización de pensiones o de seguridad social, en los que vamos ahorrando para cubrir las incertidumbres médicas de los próximos años y la pensión, ¿no? El día que nos jubilemos y dejamos de tener una renta del trabajo. Este es otro de los problemas típicos que en las sociedades previas a mediados del siglo XX se solucionaba de una forma mucho más, digamos, individualizada, que era cada uno se ocupa de la suya y ahorrando y se junta con los demás para mutualizarlo y así tener cubiertas sus necesidades de servicios médicos y sus pensiones. También los sistemas, todo el sistema de seguridad social y el sistema de pensiones, cuando te olvidas del sistema de ahorro y capitalización y pasas a un sistema de reparto, suelen entrar, a poco que haya una pequeña crisis, en grandes déficits y en enormes deudas. Esa es la situación que encontramos en gran parte de Europa y uno de los grandes problemas de la crisis económica europea en este momento, o al menos uno de los problemas importantes, es precisamente ese: la enorme deuda que tenemos asociado a los servicios médicos y a los servicios de pensiones. En España la deuda médica que se conoce, porque hay una gran deuda médica que no se conoce, que se esconde a través de fundaciones públicas, la deuda médica que se conoce se calcula que está en unos 12.000 millones de euros. Es decir, 12.000 millones de euros de deuda, de gasto sanitario que estamos incurriendo que no sabemos cómo pagar. Y encima el sistema de seguridad social está entrando en déficit, con lo cual va a añadir pues muchos miles de millones de deuda a esa ya existente. ¿Qué ocurre? Que mucha gente le da miedo hablar de esto, o es políticamente incorrecto, digamos, es políticamente incorrecto hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque si uno habla de todo esto es como que está en contra de la sanidad para todo el mundo. Si uno critica los problemas que tiene la sanidad pública y centralizada, es como está en contra de que los menos ricos tengan sanidad, ¿no? Es la crítica que le hacen. Como hemos visto, no tiene nada que ver con eso. Y entonces, pues muchísima gente se calla. Hasta el punto que cuando hacemos encuestas y preguntamos ¿qué le parece a usted el servicio médico español o francés o de cualquier país de la Unión Europea? ¿Qué le parece a usted el sistema de salud? La contestación es casi unánime: una maravilla. Todo el mundo, una maravilla. Cuando le preguntan a la gente, porque nadie se atreve a decir lo contrario, o pocos se atreven a decir lo contrario, cuando le preguntas a la gente ¿cómo está usted satisfecho con los servicios médicos que le ofrece el sistema público de salud? Casi todos dicen: estoy muy insatisfecho con el sistema. Y esto es una paradoja, porque los políticos siempre suelen coger la primera pregunta y te la enseñan y dicen: no, mira, la población española está muy contenta con el sistema público de salud. Sin embargo, pues cuando vamos a qué opina la gente del servicio con respecto a ello, casi todos dicen estar muy poco contentos, ¿no?
Es más, ocurre algo curiosísimo. En España resulta que todo el mundo tiene que pagar el sistema público de salud. Todo el mundo. Y aunque uno tenga un sistema privado, no deduce los impuestos que paga al público. Es decir, tú pagas el sistema público sí o sí. Si tú luego quieres, además de lo que pagas el sistema público, pagarte uno privado, te puedes pagar uno privado. Como comprenderán, la mayor parte de la gente de clase media no puede hacer eso. No pueden pagar el público, que es muy caro. Fíjense que la sanidad pública más la pensión, lo que va para sanidad pública y pensión, se lleva aproximadamente un 35% del salario de la gente. Es enorme la cantidad. Pues la gente de clase media no puede dedicar un 35% de lo que le paga el empleador y además pagarse uno privado. Eso la gente de más nivel sí lo hace, y de hecho cada vez hay más gente en España en los últimos años que lo ha ido haciendo. Pero ya tienes que entrar en un nivel salarial bastante alto para poder pagar las dos cosas. Bueno, solo hay un segmento de la población que puede elegir, ¿no? Porque usted diría, bueno, si pudiese elegir la gente pudiese elegir, ¿yo qué quiero? ¿Servicio público y lo pago o servicio privado y lo pago? Los políticos dicen que es irrelevante hacer esa pregunta porque todo el mundo está satisfecho con el sistema público. Dicen, mire, tenemos la encuesta que lo dice. Sin embargo, curiosamente tenemos un grupo de la población que sí puede hacerlo. Tenemos un pequeño grupo de unos pocos millones de ciudadanos que sí pueden elegir si ellos con su dinero pagan si quieren tener, con el dinero que aportan, si quieren que vaya a un servicio público o al servicio privado, y no tienen que pagarlo dos veces. Son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son los únicos que pueden elegir si con su dinero para la sanidad tienen servicio público o servicio privado. Y si eligen el privado no tienen que pagar el público. O sea, pagan una vez y eligen cuál de los dos obtienen. Bueno, lo simpático del asunto es que entre el 83 y el 85% de los funcionarios eligen año tras año en España tener servicio privado. Los funcionarios que pertenecen al organismo que gestiona todos estos hospitales, que es el Estado, resulta que eligen tener el otro, el 85% de ellos, a pesar de que las encuestas todo el mundo parece estar encantado con el modelo, ¿no? Bien, y ahora ya para ir terminando, ¿por dónde están viniendo las soluciones a toda esta cantidad de problemas? No todos son problemas y no todos los países tienen sistemas tan centralizados desde el punto de vista público, o sea, no tan diseñados desde arriba, tan socializados como los países de la Unión Europea. Y no todos los países dentro de la Unión Europea son iguales. Unos han introducido más incentivos privados y otros tienen menos. Inglaterra y España de los que más han sido socializados, pero hay otros que no están tan socializados. ¿Pero de dónde pueden venir las soluciones? Bueno, una de las soluciones posibles son organizaciones como esta. No sé si conocen Patient Like Me. Patient Like Me es una web interesantísima en la que los pacientes se unen en red y van poniendo sus experiencias, pero van poniendo sus experiencias no que lo vayan contando así alegremente, sino que tienen sistemas muy temáticos, y valga la redundancia, de ir poniendo lo que le va pasando y lo que le va pasando cuando van probando con algunas medicinas. Van compartiendo esa información y lo curioso es que ya varias revistas pues, muy reconocidas como Science ha publicado un par de artículos interesantísimos en el que ven que los usuarios de Patient Like Me saben mucho antes, o sea, muchos años antes que el Estado y que las farmacéuticas si un medicamento es efectivo o no lo es. ¿Por qué? Porque funcionan en red, comparten la información, incluso ellos suelen saber cuándo, estando en un grupo, el está recibiendo placebo o no está recibiendo placebo, porque empiezan a compartir toda la información, hasta el color de la pastilla que te están dando, esto y lo otro, es realmente espectacular. Y páginas como esta están ayudando a que los pacientes rapidísimamente descubran, muchas veces antes que la farmacéutica y antes que el médico, qué medicinas son las que realmente sirven para el caso de ellos. Eso se llama Patient Like Me. Es una página que les recomiendo visitar y ver para que vean por dónde están yendo las soluciones de la medicina en los últimos años. Y la otra solución, lo digo muy brevemente, sería volver a los orígenes, es decir, revertir la situación y tratar de introducir modelos en los que la relación del médico y el paciente vuelva a ser la relación principal de la sanidad. Es decir, en vez de seguir esa dinámica, pues,
ejemplo, de Estados Unidos ahora, siguiendo más o menos el modelo europeo, con el Obamacare, como le llaman, ¿no? Donde el Estado cada vez tiene un peso más grande dentro de la medicina y pasa a ser el agente que se pone entre el médico y el paciente, pues hacer todo lo contrario, el que la relación entre médico y paciente vuelva a ser la principal. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues a lo mejor ustedes me lo dicen, tienen más ideas que yo de cómo conseguirlo, pero así a simple vista se me ocurre llevar a cabo experiencias como la que llevaron a cabo en Georgia, donde privatizaron todos los hospitales públicos. A lo mejor esto es un poco drástico, pero realmente esto se hizo. Esto no es una utopía, sino es algo que en un país se decidió en un momento determinado, hace unos años. Pues miren, se subastan los hospitales. Y a ver si alguien quiere los hospitales. Y resulta que aparecieron sobre todo médicos comprando los hospitales. Empiezan a aparecer grupos de médicos que se unen y empiezan a comprar hospitales y empiezan a especializarlos en enfermedades o en tratamientos que ese grupo de médicos conocía bien y saben que podían utilizar esos recursos que estaban ahí de una forma infinitamente mejor que como se estaba utilizando por parte del gobierno. Y bueno, y llevando a cabo esas y otras ideas que a lo mejor tengan ustedes, pues espero que el diagnóstico de la sanidad pública, mediante esas privatizaciones y esas redes espontáneas que van surgiendo, esos órdenes espontáneos en medicina que van surgiendo a través de los pacientes y de los médicos, dentro de unos años el diagnóstico de la sanidad pública sea mucho mejor del que desafortunadamente tenemos hoy en día. Y bueno, ahora creo que tenemos un cuarto de hora aproximadamente para preguntas. Usted habló de lo que pasó en Georgia de los hospitales, de que, digamos, todos los públicos fueron subastados y así, pero ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿funcionó o qué pasó? Y también otra pregunta que tengo es que dio la solución de que volver a los orígenes, ¿verdad? La relación médico-paciente, pero eso solo se lograría privadamente, o sea, tendrían que eliminar lo público. Entonces, ¿qué pasaría con...? O sea, yo sé que no es bueno lo público por todo lo que explicó, ¿verdad? Pero ¿qué harían entonces los que no tienen dinero? O sea... Creo que hay varias. Las dos preguntas son muy buenas. La primera, ¿qué pasó en Georgia? El experimento de Georgia, la experiencia de Georgia es una experiencia que ha sido muy estudiada. El ministro que llevó a cabo esa reforma estuvo el año pasado, este año, en febrero de este año estuvo aquí en la universidad y vino a la Antigua Forum, al foro de Antigua que organizaba la Universidad Francisco Marroquín y contó precisamente ahí la experiencia. Yo a él le conocía desde hacía años ya y él reconoce que cuando él puso en marcha esa experiencia, él no sabía muy bien qué es lo que iba a terminar sucediendo, ¿no? Y lo que terminó sucediendo fue algo muy, muy diverso, en el sentido de la mayor parte de los hospitales fueron privatizados, la mayor parte de ellos sobrevivieron de una nueva forma, mucho más eficiente, teniendo beneficios, teniendo que adaptarse a la necesidad del paciente continuamente, otros no, fueron la minoría, pero algunos no. Algunos se privatizaron y cerraron al cabo de un tiempo, porque por diversas cuestiones, ¿no? Una, porque los médicos creyeron, o los inversores, creyeron que ahí iban a encontrar pues un capital adecuado para tratar ciertos segmentos del mercado y después resultó que no era así. Pero la inmensa mayoría de los hospitales funcionaron. Surgió algo muy curioso que hay en pocos países y son redes de hospitales públicos baratos, de low cost. O sea, hospitales grandes con tecnología, pero que son low cost. Es algo que se ve en muy pocos países. Es decir, que tienen un precio muy bajo. Y surgieron sistemas muy diversos, algunas redes de hospitales que cobraban por cada visita que hacías y cobraban muy poquito por cada visita y otras que sacaron sus propios cuotas, ¿no? Una especie de seguro, en el que ibas pagando mensualmente o anualmente y en esa red de hospitales podías ir, un poco como ocurre aquí en 2 o 3 redes que existen en Guatemala, ¿no? Están asociadas a algún seguro, 5 o 6 hospitales y en esa red te cubren. Entonces surgieron muchas soluciones diversas a raíz de esa experiencia. En general, la gente en Georgia está encantada, porque comparado con todo lo que tienen alrededor de ellos, es uno de los países donde el mercado sanitario es más pujante, hay muchos médicos, o sea, los médicos en general se han dedicado a la profesión independiente, a la profesión libre de la medicina y además a ser empresarios de la medicina. Y eso no ocurre con mucha frecuencia, y ahí están alineados los intereses del médico, del empresario, para curar. La otra pregunta era,
sobre la solución. O sea, Sí, ¿qué pasa si aún así, o sea, si aunque supongamos que no surgen esos low cost, o que surgen esos low cost, pero aún así hay gente que es que no se lo puede pagar ni a ese bajo precio, ¿no? Bueno, ahí creo que entramos en un campo de una diversidad de posibilidades. Una es, bueno, pues uno puede decir, pues que tengamos el Estado ahí, pero que tengamos el Estado solo para esos casos. Es decir, no es lo mismo decir, el Estado está para quien de verdad no tiene, entonces terminaría siendo una parte muy pequeñita del mercado, ¿no?, que decir, el Estado da sanidad universal a todo el mundo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo, sin embargo, creo que eso no es necesario. Creo que históricamente se ve como casi todos los médicos que ejercían libremente la profesión y casi todas las redes de hospitales ofrecían servicios gratuitos a los segmentos más pobres de la población. Y es más, la mayor parte de los segmentos menos pudientes de la población se organizaban en lo que eran las mutualidades de trabajadores. Es decir, los trabajadores con menor nivel de salarial eran los que tenían más incentivos para mutualizarse y en el caso de Inglaterra creo que eran algo así como 5 millones de trabajadores antes de que surgiese esta ley. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, 5 millones de trabajadores británicos de la clase más baja estaban mutualizados, tenían mutualizada su salud. Es decir, cuando no existen estos esquemas, precisamente es cuando la gente con menos posibilidades suele mutualizarse. Por eso creo que ni siquiera sería necesario el que el Estado entrase en ese segmento, porque hay otras soluciones. Pero en todo caso, si el Estado entra, que entre solo a eso, y no que con la excusa de eso entre a todo, porque vemos cuáles son las consecuencias de que entre a todo, ¿no? ¿Y cómo pretende que solamente influya solamente un grupo de personas así chiquitos? Porque no puede estar controlando cuáles son los que en verdad lo necesitan, porque cualquiera puede vestirse más sencillo y decir, miren, yo soy pobre y necesito esto. Entonces, muy fácilmente puede ser manipulado así. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por eso digo que creo que no debería entrar el Estado, porque si el Estado entra, lo que va a tener que hacer es definir quién sí y quién no. Para poder definir quién sí y quién no, tiene que saber cuánto ingresa cada uno, a qué se dedica cada uno. Entonces va a tener que poner una serie de espías, a los que llaman inspectores de Hacienda, que se dedican a espiarte todo el día, a ver a qué te dedicas, qué ganas, y si pasas esa barrera o no la pasas. Eso te lleva ya a que toda la dinámica de la estructura estatal vaya creciendo, y por eso creo que es mucho mejor tratar de optar por lo otro, fomentar las asociaciones entre trabajadores, y volver al viejo principio de que las organizaciones médicas, los médicos y los hospitales tengan una cuota, como siempre tuvieron, para aquellos que no tienen nada o que tienen muy poco, ¿no? ¿Eso cómo lo saben? Porque cuando hay relación directa, sí lo saben. Cuando el médico tiene relación directa con su comunidad, sabe quién no tiene nada. El problema es cuando el médico no tiene relación directa con su comunidad, sino le llegan los pacientes que le manda el agente intermediario, ¿no? Entonces no tiene ni idea a quién le está llegando y se pierden todos esos incentivos. Por eso digo, existen esas dos opciones. Yo no recomendaría la primera, pero por eso digo, en caso de que el Estado tenga que entrar, que entre solo a eso. Eso requiere lo que has comentado. Requiere de un servicio de inspección y de vigilancia y de entrar en la vida de la gente y de sanciones, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de las herramientas como Internet? Porque, por ejemplo, yo siento que el Internet está creando una ola de pacientes que son más hipocondríacos en el sentido de, digamos, van a Internet y empiezan a ver, yo tengo ronchas así, tengo esto, entonces está creando una ola de pacientes que más y más y más están saturando a los doctores por cosas mínimas que no valen la pena. ¿Qué opina usted del Internet como herramienta? Totalmente cierto. Internet está generando un tipo de paciente que pones cualquier síntoma y enseguida puedes relacionarlo con alguna cosa gravísima. Enseguida, das 4 pasos y ya decía yo que lo que tenía es algo mucho más grave. No es un simple catarro, es ya porque aquí me duele aquí, que es la zona donde dicen que, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Lo que ocurre es que, sin embargo, ese fenómeno está provocando algo positivo. Eso que en sí quizás no sea positivo, está generando algo positivo.
Y es que la gente llega hiperinformada al médico, hiperinformada. O sea, la gente llega al médico con las 30 posibilidades que tiene. Y el médico tiene que estar muy preparado, pero que muy preparado para explicarle, no, mire, esta no es... ¿Por qué no? Pues si yo tengo tal cosa que es que me duele aquí, justo en la esquinita esta de aquí. Y el médico tiene que saber explicarle, sí, a usted le duele esa esquinita, pero es que esa esquinita puede venir de esto y puede venir de lo otro. Entonces, eso está generando, a su vez, una cierta presión sobre los médicos para tener una didáctica mucho mejor de la que solían tener. Antes era una... en donde hay ejercicio libre de la profesión no es el caso, y a lo mejor aquí hay mucho ejercicio libre de la profesión porque el Estado no se ha metido demasiado y no era el caso, pero donde el Estado se había metido de lleno, habíamos llegado a un punto en el que el médico se sentaba ahí, sí, a ver, quítese la blusa... A ver si, vale, tómese esto, vaya a casa, salga por ahí, por favor, siguiente. Entonces, esa situación es realmente lamentable y patética. Internet está acabando con eso, porque el que está ahí, no, me voy a mi casa, no, perdona. Yo vi en Internet que ponía que podía tener esto, lo otro. Entonces, eso que en sí no es positivo, y creo que apuntas a un efecto real y que tiene su problemática, va a requerir más tiempo, el médico va a tener que dedicar más tiempo al paciente, va a tener que tener una mejor didáctica, etcétera. Sin embargo, va a llevar algo bueno, que es a fortalecer esa comunicación entre el médico y el paciente. Más que todo, ¿qué podemos hacer nosotros como futuros médicos para ayudar a nuestro país en este sentido? Yo conozco, no sé la situación exacta, porque he llegado a Guatemala hace un mes y medio, y no sé, y afortunadamente no he tenido que ir al médico aún. No sé cuál es la situación exacta de la medicina y el ejercicio de la profesión libre en Guatemala, pero creo que sí es importante estar en guardia. Si esto no ha ocurrido todavía, si el dibujo que les he presentado aquí no ha ocurrido, estar en guardia contra eso. Porque cuando te lo presentan como algo ideal, en el que el médico no se tiene que preocupar ya por nada, recibe el sueldo del Estado, el sueldo va a ser muy bonito, al principio te cuentan que va a ser todo muy bonito y que no te ocupas ni de tener que buscar a los pacientes, te lo va a dar el Estado, ni de tener que buscar el sueldo porque te lo va a dar el Estado. Creo que lo principal es estar en guardia frente a esto. En muchos países hay organizaciones médicas donde los médicos comentan todo este tipo de cosas. Yo creo que es una pena que Guatemala, con una universidad como la Francisco Marroquín, no tenga, que yo sepa, una organización médica que se dedique a reflexionar sobre todas estas cuestiones. En Suiza hay les comento, 2 webs de organizaciones médicas, por decirles 2, hay muchas más, pero 2 webs interesantísimas de médicos. Una es la American Association of Physicians and Surgeons, AAPS. Les recomiendo que vayan a la página web de la AAPS, que es una de las asociaciones médicas de Estados Unidos. Es una asociación de médicos preocupados por la libertad y por la relación médico-paciente. Y imitar a esa gente, por ejemplo, sería algo fabuloso. Ver qué están haciendo ellos, cómo han conseguido mantener, cómo han conseguido defender esa relación médico-paciente reflejada en el juramento hipocrático. Otra organización muy interesante es una organización suiza que se llama Medicina y Libertad, o Medicina en Libertad, a ver, Medicina y Libertad. Medicine et Liberté es otra página web fabulosa, está dirigida por un doctor llamado Alphonse Crespo, que creo que también vino hace un par de años a la Francisco Marroquín. No sé si dio conferencia, es un buen amigo mío desde hace años y llevaba años y años hablando por el mundo entero sobre la problemática, y cuando la problemática todo el mundo empezó a reconocerle que lo que él decía que se nos venía encima, se nos vino encima, decidió al final dejar el ejercicio de la medicina, de la cirugía en su caso, y dedicarse a montar un think tank en Suiza, en el que unir a médicos preocupados con la relación médico-paciente, preocupados con la relación privada entre el médico y el paciente, y preocupados con la libertad en el campo de la medicina. O sea, yo creo que mirando esas 2 webs uno se hace una buena idea de qué pueden hacer los médicos para evitar estos problemas, ¿no? Yo tenía una pregunta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo porque es la única forma en que es viable a largo plazo que todos puedan tener salud con una mejor calidad, pero ¿de qué manera se puede proceder a privatizar el sistema de salud? Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, como que los 2 hospitales públicos están saturadísimos y, o sea, hay gente que de verdad
de verdad no podría costear como que estas cosas. Por ejemplo, más que todo con tratamientos del cáncer, por ejemplo, son demasiado caros y la gente, no sé, tal vez piensa usted que debería funcionar con algún sistema de donaciones o algo así. Yo creo que el sistema de donaciones históricamente ha sido parte. Si uno va a Estados Unidos, se encuentra con que prácticamente cada hospital, no sé si han visitado hospitales en Estados Unidos, hospitales privados, se encuentran con que prácticamente cada hospital tiene un ala o una planta que tiene el nombre de alguien que donó esa planta para que se hiciesen tratamientos gratuitos en esa planta. Y lo miran en las páginas web y se lo encuentran, con que casi todos los hospitales tienen algún gran donante que dio mucho dinero para que ahí se hicieran tratamientos a personas con pocos medios económicos. Eso sería una opción, desde luego. Si ocurre en la educación, Guatemala tiene 14 universidades privadas que se financian en parte por las tasas, pero en parte por las donaciones. Si ocurre en la educación, ¿por qué no va a ocurrir en la sanidad? De hecho, yo esperaría que si ocurre en la educación, ocurriría con mucho más motivo en la sanidad, porque la gente tiende a empatizar con los demás mucho más en la sanidad que en la educación. Entonces creo que simplemente es un campo que no se ha abierto, y no se ha abierto por la existencia de esos hospitales que supuestamente ya lo dan todo gratis. Entonces, ¿para qué voy a donar si ya están ahí, ya es todo gratis? Esa es mi sensación, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que van por ahí los tiros, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta, y está basada principalmente en uno de los mejores sistemas de salud públicos que existen en el mundo, y es el sistema de Noruega y el sistema principalmente de los 3 países escandinavos, por ejemplo, el de Noruega, Finlandia y Escocia, Noruega, Finlandia y Suecia, perdón, donde Suecia podemos dar cuenta que tiene uno de los mejores institutos de salud del mundo, que es el Instituto Karolinska, que en un 90% es subvencionado por el Estado y cuenta con la mayor tecnología y uno de los mayores centros de avances tecnológicos en medicina. Cierto, hay países como Noruega o Suecia que tienen sistemas de salud públicos bastante buenos según los índices, ¿no? O muy buenos en algunos de los casos. Ahí se juntan varios factores. Uno, en el caso de Noruega, el que estamos hablando de un país que tiene unos ingresos petroleros inmensos que dedican en gran parte a su sistema de salud. Eso es una fórmula. Eso es una fórmula. Si resulta que estoy viviendo sobre un pozo de petróleo, pues dedico lo que me sale de ahí a un sistema de salud en el que gasto muchísimo. Yo lo que ocurre es que casi no tengo dudas en que, claro, Noruega tiene una suerte inmensa, ¿no? Antes de que Noruega descubriera que vivían sobre un enorme pozo de petróleo, la sanidad en Noruega no era especialmente buena. Después sí, pasó a ser buena. ¿Por qué? Pues porque dedicaron muchísimos recursos enormes al tema de la sanidad. Pero yo apostaría a que esos mismos recursos utilizados de forma más privada darían aún mejores resultados. No estoy diciendo que no se haga lo que se está haciendo. Tienen una suerte enorme. Es como en Alaska, que reparten un cheque anual a todos los habitantes de Alaska por el petróleo que hay en Alaska. Y, pues es otra fórmula. En Alaska te dan un cheque y tú te lo gastas en lo que tú quieres. Te dan un cheque, cada año lo recibes y tú te lo gastas en sanidad, en salud, en lo que quieres. En Noruega han elegido otra opción. Vivimos sobre un pozo de petróleo y lo dedicamos a esto. En Suecia es un caso muy curioso, porque es un caso en el que la sanidad llegó a una especie de bancarrota en los años 90. O sea, era relativamente buena, pero desastrosamente deficitaria. Y ya no podían pagarla. Y llegaron a un punto que se dieron cuenta en el año 95 que no podían pagarse esa sanidad. Entonces, a partir del año 95, lo que han ido haciendo es integrando incentivos privados, integrando empresas privadas, integrando empresas de tecnología privada dentro de la sanidad pública. Hasta el punto que las pensiones es uno de los pocos países del mundo y de Europa donde han privatizado por completo las pensiones, o casi por completo las pensiones, ¿no? Y donde muchos hospitales y servicios médicos pues los han externalizado. Es decir, el Estado es el garante, pero subcontrata. Dentro del sistema público te encuentras empresas privadas que son las que ofrecen el servicio. Hasta el año 95 no era así, pero después sí. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que se quedaron sin dinero. Porque queda muy bonito todo eso, pero es como Bélgica. Tiene un servicio de salud relativamente bueno, pero tienen un 110% de deuda pública. Yo si me gasto lo que no tengo y lo de las generaciones venideras, también puedo tener
quedar número 1 en Fórmula 1, tener un sistema de salud bueno. El problema es cuánto tiempo puede seguir endeudado de esa forma. ¿Es sostenible o no sostenible? ¿Es rentable o no es rentable? Porque si no es rentable tienes deuda, y si tienes deuda no es sostenible a largo plazo. Ahí está el problema, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.